Estudiantes del nivel avanzado de secundaria, bienvenidos hoy lunes 27 a nuestra sesión de física. Como vimos la clase anterior, habíamos trabajado la fuerza, habíamos empezado viendo el concepto de fuerza, tipos de fuerzas que hay, y ahora vamos a ver un poco acerca del diagrama de cuerpo libre. La siguiente sesión vamos a entrar directamente a trabajar la estática, es decir, una rama de la física, exclusivamente en la cinemática, donde estudiamos movimiento, estado de reposo, estos temas muy interesantes que estamos viendo ya hace varias semanas atrás. Muy bien, entonces, con esta introducción vamos a ver qué cosa es el diagrama de cuerpo libre. Nos dice, un diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado, también llamado así, debe mostrar todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Es fundamental que el diagrama de cuerpo libre esté correcto antes de aplicar la segunda ley de Newton. Muy bien, nuevamente, un diagrama de cuerpo libre o diagrama aislado dice debe mostrar, aquí está, debe mostrar todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Y esta es la clave de nuestra sesión. Esta es la clave. O sea, vamos a trabajar con las fuerzas externas. Y ahí lo voy a dejar para que se vea más bonito. Muy bien. Debe mostrar las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Es fundamental que el diagrama de cuerpo libre, o también en sus siglas DCL, lo vamos a poner así, DCL, ahí está. A ver si le ponen DC.L, así también. Pero nosotros lo vamos a poner simplemente DCL, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre. Es fundamental que el diagrama de cuerpo libre esté correcto antes de aplicar la segunda ley de Newton. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton? La ley de la inercia nos dice que la sumatoria de las fuerzas externas deben ser igual a la masa del sistema, a la masa del sistema o al elemento, al grupo, al objeto que estamos trabajando por la aceleración. La segunda ley de Newton, la ley de la inercia, nos dice que la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a la masa del objeto o el conjunto de objetos por la aceleración. Eso es sencillo, ¿ya? Aquí está todavía justamente nuestra formulita de la masa con la aceleración para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, ya habiendo entendido esto, vamos a seguir viendo a qué está refiriéndose. En estos diagramas, es decir, en diagramas de cuerpo libre, se escoge un objeto, un cuerpo. ¿Ve? Esta es la masa del objeto, va a ser eso, un cuerpo o puede ser un sistema. Un conjunto de objetos que hacen un sistema también puede ser eso. Entonces, en estos diagramas se escoge un objeto o cuerpo y se aísla, lo vamos a separar a un lado, a un costado, reemplazando las cuerdas, superficies u otros elementos por fuerzas representadas por flechas que indican sus respectivas direcciones. Por supuesto, también debe representarse la fuerza de gravedad y las fuerzas de fricción. Recuerden, la clase anterior no vimos fuerza, había tensión, había compresión, había fuerzas de fricción que estamos viendo ahora. Hay diferentes fuerzas que van a afectar a este cuerpo. Entonces, decíamos que por supuesto también debe representarse la fuerza de gravedad, la tensión, fricción, fuerzas de rozamiento, que vamos a ver poco a poco, no solo hoy, sino en la siguiente clase en estática vamos a conocer más un poco acerca de estas fuerzas y que intervienen en estos elementos, ¿ya? Muy bien, si intervienen varios cuerpos, dice, se hace un diagrama de cada uno de ellos por separado. ¿A qué se está refiriendo? Lo vamos a ver a continuación. A continuación se muestran algunos sistemas. Miren, a veces lo llamamos sistema. Aquí hay un cuerpo. El hecho de que las cuerdas, las fuerzas estén actuando sobre ella ya se conoce como un sistema. Entonces, pero también podemos decir el objeto o grupo de objetos es igual. A continuación se muestran algunos sistemas, lado izquierdo, y los correspondientes diagrama de cuerpo aislado, a la derecha. La fuerza o tensión, dice, representa la fuerza transmitida por la cuerda. N es la normal y mg el peso. Entonces, deberíamos trabajarlo en todo caso y ya. Lo vamos a trabajar así, ¿ya? Para que quede más perfecto. Ok.
Entonces, F representa la fuerza transmitida por la cuerda. Aquí está, ¿ve? F mayúscula, fuerza. N, la normal, una fuerza normal hacia arriba. Vean aquí, la fuerza normal hacia arriba. Recordemos que la fuerza F es la cuerda, la cuerda con la que se está jalando, vamos a decir así, el objeto. N, la fuerza normal, una fuerza normal que siempre va hacia arriba. O mejor podríamos decir, en sentido opuesto al peso. Mg es el peso. Recuerden que el peso siempre va hacia abajo. ¿Por qué se llama peso? Porque la fuerza de la gravedad lo está atrayendo hacia abajo. Por eso es que se llama peso. Y el peso es la masa por la gravedad. Y F, aquí está, tenemos F, que va en sentido opuesto a la fuerza, fuerza normal transmitida. Aquí, F es la fuerza de roce o de fricción. Como ustedes ya habrán podido notar, aquí, entre el piso, ahora vamos a decirlo así, entre este piso, aquí, y entre este piso y el objeto, aquí hay un roce. Aquí hay un roce, aquí está existiendo un roce. Aquí hay un roce, ¿no? Si el piso, microscópicamente viéndolo, no es fino, ¿verdad? Siempre hay como pequeños bultos, bachecitos que están ahí. Entonces, cuando nosotros jalamos un objeto, dependiendo cómo se encuentra el piso o el suelo, nos va a ver la fuerza de rozamiento o fricción. En algunos que están bien pulidos, como los pisos de nuestras habitaciones, por ejemplo, que están bien pulidos, entonces, o en las masiólicas, o en ese tipo de objetos que ya están terminados, entonces vemos que el objeto se resbala, ¿verdad? Pero en la tierra, por ejemplo, o en un piso, en la pista, por ejemplo, no resbala, porque hay una fuerza de fricción que está resistiendo, hay una fuerza que está reteniendo al objeto. Entonces, estas cuatro principalmente, chicos. Fuerza, primero tenemos primero tenemos a la fuerza normal, llamada N. Luego tenemos el peso y la fuerza de rozamiento o fricción también se le llama. Ahora, chicos, recuerden y no se olviden, por favor, que estos tipos de fuerzas tienen sentidos opuestos. ¿Ve? Aquí y aquí. Sentidos opuestos. Siempre están en ese sentido. Siempre están en sentido opuesto. La fuerza con la que jalamos el objeto está en oposición con la fuerza de rozamiento. Siempre. Y el peso que está aquí abajo, este peso, siempre está en oposición con la fuerza normal. No importando, vamos a suponer que hay un objeto que está así. Aquí está el objeto, así, de esta manera. Vamos a decir que aquí hay 2 kilogramos de no sé, no puede haber de cualquier cosa. Y aquí hay una cuerda que está sosteniendo aquí. Vamos a decir que aquí hay un postecito, un letrerito donde está sosteniéndose. Entonces, en este caso, podemos ver que las fuerzas van a oponerse. Entonces, el peso siempre va a estar hacia abajo. El peso, aquí está, ¿ve? El peso conocido como mg. Ya, el peso tenemos ahí. Hacia acá arriba, la fuerza normal no va a ser de frente, va a ser hacia este lado, hacia aquí. Ahí. N. Dependiendo del objeto cómo está. Luego tenemos la fuerza, ¿ves? La fuerza está hacia acá arriba, la fuerza porque está jalando. Y aquí tenemos la fuerza de rozamiento. Aunque a veces N puede estar en este sentido diagonal, pero también a veces puede estar así, N hacia arriba, N. Puede tener estos sentidos, por la forma del objeto como está colgando, así de costado. Entonces puede ser N para aquí o N para allá, dependiendo, ¿ya? Muy bien, dicho esto, vamos a seguir. Entonces ya hemos visto el bloque arrastrado hacia la derecha sobre una superficie horizontal rugosa. ¿Ve? La superficie es rugosa, no es lisa, no es fina. Ahora aquí está el ejemplo que yo les mostraba. Miren, ¿ve? Un objeto que está cayendo hacia abajo.
está colgando. Vamos a suponer que aquí también puede haber algo, ¿no? Un poste bien plantado y esto está siendo sujetado de aquí. Ahí está, ¿ve? Estamos agregando la imagen como para que tenga un poco más de sentido. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Recuerden, el peso siempre hacia abajo. La fuerza de rozamiento está en el sentido donde está el piso, ¿verdad? Vamos a dibujarlo aquí mismo, ¿ve? El peso siempre hacia abajo. Peso. A veces peso le ponen simplemente P minúscula, ¿ya? También puede ser. Luego la fuerza de rozamiento está aquí. La fuerza de rozamiento se le conoce también. A ver, voy a poner yo las nuevas formas de cómo se conocen en algunos libros, porque vamos a estudiar eso. A ver, esto va a ser el peso, con minúscula. Peso. Esto va a ser la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se conoce como F minúscula. U, así, FU, fuerza de rozamiento. Luego, la fuerza normal N, que va en este sentido, ¿ve? N sí, la fuerza normal sí es N mayúscula. Y la fuerza F, que sería esta cuerdita de acá. Entonces, F. Les estoy mostrando otra forma de cómo usualmente también se presentan las fuerzas en otras bibliografías, en otros libros y por otros autores, ¿ya? P, también le ponen el peso, no le ponen MG. P minúscula. FU es la fuerza de rozamiento, porque se confunde F minúscula y con F mayúscula. A veces ustedes están acostumbrados a escribir F a ambos lados, no sabemos el peso hacia dónde está yendo. Por lo tanto, FU o F minúscula va a ser el peso. Entonces podemos determinar aquí y podemos ver el bloque arrastrado hacia arriba sobre un plano inclinado rugoso. Hasta ahora, el momento, los pisos están rugosos, porque pueden existir pisos lisos. En un ejercicio nos pueden plantear de esta manera. La fuerza de rozamiento es igual a 0,01, por ejemplo, ¿ve? Entonces multiplicaremos por la fuerza de rozamiento, dividiremos, sumaremos, restaremos, dependiendo cómo se nos presente el ejercicio. Ok, continuamos. Aquí hay otro ejemplo. Miren, tenemos otro sistema aquí. Todo esto es otro sistema. Aquí en este sistema, el bloque es en contacto. Miren, aquí hay bloque 1, bloque 2, dos de diferentes tamaños. Bloques en contacto empujados hacia la derecha sobre una superficie sin fricción. Aquí ya no hay fricción, ¿ven? Acá decíamos un plano inclinado rugoso, o un plano horizontal rugoso. Aquí no. Aquí el plano es liso, la superficie es lisa, por lo tanto va a haber la fuerza la fuerza donde va a empujar. Aquí ya no hay fuerza de alguien que está tirando o jalando. Aquí nadie tira ni jala. Aquí se empuja, entonces fuerza de empuje, podríamos decir también. Fuerza de empuje porque estamos empujando desde hacia atrás, de atrás hacia adelante. Muy bien, y como hay dos objetos, la teoría nos decía que nosotros podíamos trabajar por separado. Acá dice, ¿ve? Perdón, dice, ese diagrama se escoge un objeto y se aísla. A ver... Si intervienen varios cuerpos, se hace un diagrama de cada uno de ellos por separado. Ahí está. Entonces, ya que nos están diciendo por separado, nosotros podemos trabajar por separado. A cada uno de ellos se le hace lo mismo. Mírenme, a cada uno de ellos. La fuerza 1, el peso 1, peso 2. Fuerza 1, fuerza 2, podríamos decir así. La masa 1, la masa 2, la fuerza normal 1, la fuerza normal 2, y ya no hay fuerza de rozamiento. ¿Sí? Sigamos viendo entonces un tercer ejemplo. Dice, dos masas conectadas por una cuerda. La superficie es rugosa y la polea no presenta fricción. Miren, aquí ya es interesante. Estos objetos pueden mostrarse de muchas maneras. Aquí tenemos, vamos a ponerle masa 1 y masa 2. Esta de acá es la polea. ¿Ves? Una polea, ¿no? Una polea donde se está... O sea, esta es la cuerda que está yendo, viniendo, de acuerdo al peso. Si este objeto 1 avanza, entonces la polea va a moverse, ¿verdad? Entonces este objeto va a caer un poco más.
Pero si este objeto va para este sentido, la polea va a subir. A eso se está refiriendo, en que está jugando, ¿ya? Polea. Ahí está. Muy bien, entonces ya entendimos la polea. Ahora, estas masas deben dibujarse por separado. Miren, el objeto 1 fácil, porque está en un sentido horizontal, ¿verdad? Como está en sentido horizontal, sí. ¿Esta bola se llama polea o cómo? Muy bien, entonces, en el primer objeto vemos que la masa hacia abajo siempre, la fuerza, miren, de fricción está hacia atrás. Como esta cuerda está jalando, la fuerza de fricción está yendo hasta este lado izquierdo. Y la fuerza, aquí ya no hay fuerza, chicos. Cuando se trabaja con cuerdas, no hay fuerza, porque nadie empuja y nadie jala. Aquí lo que existe es la tensión. Como hay una cuerda, esta cuerda se está tensionando. Incluso podríamos decir tensión 1 y tensión 2. Podríamos poner de esta manera. Porque miren, este objeto está jalando, por lo tanto, ya no hay alguien que está jalando, sino es una tensión. La cuerda se está tensionando. ¿Ve? Tensión 1 y tensión 2. ¿Ve? Por eso le pone acá tensión en el primer objeto. Este objeto aquí, esta cuerda, está indicando la tensión. Pero ahora, en el objeto número 2, en este que está colgando, simplemente como no hay rozamiento, no hay nada, solamente actúan dos fuerzas. Es decir, el peso y la tensión, ¿ve? Tensión 2. Aquí no hay fuerza de rozamiento, no hay fuerza normal, no hay nada. En cambio aquí sí tenemos la fuerza normal. Este está suspendido, está colgado, ya no tiene fuerza normal. Creo que ahora ya se les ha abierto un poco más el panorama y podríamos hacer algunos ejemplos, ¿verdad, chicos? Muy bien. Estando ya en los ejercicios, el primer ejercicio del diagrama de cuerpo libre nos dice, los bloques son jalados por la fuerza F, a través de una superficie lisa, tal como lo muestra la figura. Hallar la tensión de esta cuerda en el cable si se sabe que la masa 1 es 4 kilogramos y la masa 2, 2 kilogramos. Y una fuerza de 30 newtons. U se dice la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Ok, ya tenemos estos datos listos para trabajar. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Lo primero que tendríamos que hacer es, el primer paso que tendríamos que hacer es calcular la aceleración, ¿verdad? Tenemos que calcular la aceleración. Entonces lo voy a poner yo aquí, pegar. Esto. A ver, control Z. Vamos por acá. No funciona acá esto. Ok. Entonces, solución. Entonces, primero calculamos la aceleración, calculamos la aceleración. Okay. ¿Y cómo calculamos la aceleración? A ver, ideas. ¿Qué podríamos hacer para calcular la aceleración? Podríamos trabajar de la siguiente manera. Para calcular la aceleración tendríamos que hacer la fórmula de la fuerza es igual a la masa total por la aceleración. Claro. O sea, F, pero esta F no simplemente tiene que ser la fuerza total. Es la fuerza, sino que debería ser igual.